Haciendo amistades caiso ser modus. No soy el típico, vengo a romper tabús. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Skate Brody. Hoy tenemos con nosotros a Gorka Muñecas. Encantado, Gorka. Bienvenido al podcast. Muchas gracias por invitarme. Aquí voy a brindar con agua, no se puede, ¿no? Pero bueno. Se ha traído su propia bebida. Sí, bueno, mira, voy a hacer como que es algo más fuerte. O sea que a estas horas de la tarde tampoco me voy a dar yo aquí a... Pero voy a hacer como que me estoy pimplando un vodka o algo así. Estás hecho todo un deportista, macho. Hay que llegar a viejo, muy viejo, ¿no? Nada, tío, la primera pregunta es de obligación. ¿Cómo subiste al patín? ¿Cómo fueron tus inicios? Pues mira, tenía 8 años y eso significa que era... Pues no sé, ¿qué era? El 81, 82, así. Y mi tía me regaló no era un Sancheski, pero es como los naranjas, pero era otro modelo, y lo usaba para bajar sentado a las cuestas, porque entonces el skate no era otra cosa más que bajar sentado a las cuestas. Y después de muchas culadas y de muchos kilómetros, poco a poco te vas poniendo de pie, hasta que ya más adelante, o sea, ya bastante más adelante, empezaron a ver, en Basauri vi el primer patinete grande, o sea, ancho, ya, ¿no? Pero ya han pasado ya muchos años de haber hecho catamaranes entre dos amigos, tal, y empecé a ver los primeros patinetes grandes. Pero claro, no había ni revistas, ni vídeos, no existía internet, claro, entonces no había forma de enterarte que el skate era otra cosa, más allá que un juguete, ¿no? Y fue cuando empezamos a ver, hostia, esto tiene más sentido. Y me acuerdo una vez, un amigo que veraneaba en Mundaka, y me habló de que había un australiano que había hecho un ollie, ¿no? Y me explicó lo que era un ollie, y yo no le creí, porque dije, como si saltas tú, el patín se queda abajo, no hay forma de que salte el patín contigo, entonces me estás mintiendo. No le creía, porque entonces saltábamos, pues agarrabas el patín y con el pie en el suelo y tal, ¿no? Y fíjate, o sea, que el skate era muy místico en cuanto a que las cosas te contaban cosas que se podían hacer y tal, pero no teníamos ningún tipo de conexión con lo que era el skate de California. Y luego poco a poco, pues la curiosidad, cuando dices hay otro mundo, ahí nos volvíamos locos para conseguir las primeras revistas de skate americanas. Todavía Transworld ni siquiera existía, pero alguna cosa inicial, y empezabas a ver que el skate tenía mucha cosa, sobre todo que se podía patinar en lo que eran las primeras pistas de skate que empezó a ver en California. Primeros vídeos, primeras cosas, pero todavía muy lejos de lo que luego empezamos la cultura skater. Era como muy pre. Era digamos, la prehistoria del skate en Basauri. No había tiendas de skate, ni había nada de eso, ¿no? Entonces, descubrir el skate fue algo de muchos años, en el que cada vez descubrías un poquito más, hasta que llegó un momento que fue un boom, ¿no? O sea, me imagino que haríais como la mayoría, ¿no? Ir a la cantera o así cuando ya... No existía la cantera. O sea, aún todavía hablo no. mucho antes todavía. Antes, ¿eh? De hecho, yo me acuerdo que mi tía, que vivía al lado de la cantera, me dijo, están haciendo una pista, que fue la misma que me regaló el patín, fue una visionaria, justo me dijo, están haciendo una pista para andar en monopatín. Bueno, andar en Sancheski, me diría entonces, ¿no? Porque era... Y me dijo que bueno, entonces fui allí y todavía estaban haciendo los cuartes, pero no estaba el plano hecho. Entonces yo me tiré de la cantera cuando estaba todavía sin terminar la cantera todavía, ¿no? Y allí descubrimos, bueno, cómo era aquello de, bueno, tirarme, o sea, de intentar carvear, porque todavía ni sabíamos tirarnos de unos laterales, que no existía, no sabíamos cómo era aquello. Y recuerdo que hasta que se hicieron otros skateparks, yo iba los fines de semana a casa de mi tía a dormir para patinar en la cantera, que era el primer skatepark que había por aquí, ¿no? Qué guapo, tío. Y luego, ¿cómo trajisteis toda esa escena ahí a Basauri con lo que conocemos el skatepark de Basauri? Pues con aquello de la cantera, claro, luego todos los chavales en todos los pueblos queríamos tener una pista de skate. Entonces, ¿qué hice yo? Cogí mi rotring y una regla y un compás, y copié, hice un plano, no tendría 12 años o 13 años, y copié los planos de la cantera. Así, sí, con tus propios conocimientos. Con mis propios conocimientos, más o menos el radio es así, tal y cual. Entonces, fui al ayuntamiento de Basauri y dije, quiero hablar con el alcalde porque quiero que haya una pista de skate. Entonces, imagínate un chaval de 12 años, 13 tendría entonces por ahí, y aquí traigo los planos.
Entonces, no ¿Cuál sé. fue la contestación? Bueno, le caí simpático y me dijeron, bueno, vale, ya vamos a ver. Entonces hablé, al final me llamaron a casa, no había móviles, al teléfono de toda la vida para casa, para ir a una reunión con el alcalde. Me acuerdo que se llamaba Berrocal, creo que era, sí. Y de ahí hablamos con él y me puso con un arquitecto municipal, algo así, cogí aquellos planos y dijo, bueno, ahora ya voy a hacer yo los planos de verdad buenos. Entonces él fue a la cantera, vio todo aquello y de ahí salió pues un montón de réplicas que ha habido por Euskadi. Sí, que además la cantera tampoco fue el original, porque eso fue una inspiración, una especie de copia del Parque Puerta de Hierro de Madrid, que previo se había hecho un poquito antes, ¿no? Ahora la cantera, la más antigua, porque la mantiene, porque el parque sindical, el Parque Puerta de Hierro de Madrid, ya no existe, ¿no? Pero todos nos inspiramos un poco en aquellos banks que se hicieron en Madrid unos cuantos años antes. Luego salió Deusto y Las Arenas y unos cuantos skateparks. Sí. Bueno, actualmente tuvo una remodelación Basose y ha mantenido un poco la esencia. Sí, y sigue muy vivo, porque digamos que lo que tienen los skateparks es que se van quedando viejos, se van quedando obsoletos, no solamente por el tipo de maniobras, sino también por el tipo pues la pista se va desgastando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahora tiene una nueva vida y larga vida el skatepark de Soleil. ¿Cómo has visto tu recorrido encima del patín? Me refiero, tu nivel, hasta dónde has llegado en ese aspecto. Pues yo siempre, fíjate, decía, el día que haga un invert seré pro, ¿no? Porque fíjate si veíamos lejos lo que era hacer un invert, o incluso tirarte del halfpipe o cosas de estas, ¿no? Que todavía ni te tirabas del halfpipe y decías, ¿cómo será aquello? Luego, el mayor problema que teníamos a la hora de aprender era que aprendías de los de alrededor. Y no había vídeos, no había formas antes de los vídeos, de los 411 y aquella historia, o sea, previamente a eso, veías fotos y a veces había pues algunos vídeos, pero que eran como muy contados, el public domain, o sea, todos los de la Bones Brigade, todos los vídeos aquellos, y salía una vez uno cada 2 años y eran los trucos que veías. O sea, entonces teníamos que construirnos nuestro propio imaginario de trucos. Y claro, eso es más lento que ahora que puedes ver cualquier cosa. Pero lo bonito era que el skate estaba por inventar. Es decir, todos los trucos se iban inventando mientras tú estabas existiendo, ¿no? Ahora hay algunos que son nuevos, pero prácticamente se han dado todas las vueltas al patín de otras formas, ¿no? Variedades distintas. Sí, pero no sé, hacer el Flick Barrier 360 nunca se había hecho uno. De repente hace uno, algo que parecía como imposible, y ahora hay que intentar hacer eso, ¿no? Entonces fuimos inventando cosas y luego se veía mucho que en cada skatepark había un estilo propio, porque había uno que hacía un truco y todos querían a ver si hacían ese truco, pero igual en otros skateparks hacía un truco totalmente diferente, iba por otro lado, ¿no? Entonces había como muchos estilos en diferentes skateparks. Ahora creo que está como más unificado todo. Mira, bueno, yo ahora vivo cerca de la cantera y sí creo que, por ejemplo, la cantera tiene un estilo como quizá más propio, más radical, más bueno, un estilo más propio, pero por lo general se ha homogeneizado mucho, ¿no? El cómo se patina. Pero entonces había grandes diferencias entre diferentes skateparks. Y la evolución, pues al principio era como muy, bueno, al principio era muy rápida, en cuanto que pasamos de no saber nada a pasarnos 10 horas al día, 12 o 15 horas en el skatepark. Y tienes 14 años y estás todo el día, pero claro, el nivel que había te lo ponía no solamente tu imaginación, sino el que no creías que cosas eran posibles. Ahora, claro, lo que hacíamos después de 10 años de patinar, viene un chaval de 12 y lo hace dando 4 vueltas más. O sea, no es que nosotros no fuésemos capaces, o con nuestra genética fuese peor, que igual también, sino que cuando ves a otro hacerlo, pues entonces también tiene mucho sentido. Por ejemplo, yo patinaba mucho en Basauri, pero la gente que competía, que viajábamos, estaba mucho en la cantera. Entonces yo iba mucho a patinar a la cantera y te unes con gente que sabe más y aprendes más. Sí, en ese momento ahí te nutres mucho más. Tanto de creatividad como de decir, es posible, e intentas cosas más difíciles con gente que hace más nivel, ¿no? Y bueno, eso, la evolución, pues también muchas veces llega hasta que te empiezas a romper demasiadas cosas lo malo del skate es que básicamente es que una lesión te hace parar. O sea, te hace estar 5 meses sin poder patinar y luego te cuesta más y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y te hemos visto también patinando en halfpipe,
Así que... Bueno, sí quizá, a ver, en cuanto al tema de... Entonces no había skaters de vertical y de calle o de... Porque de hecho el street era como muy minoritario, porque en street lo que se hacía eran no complaints y... Sí, más en parado, ¿no? Y cosas en parados y cosas así, ¿no? Entonces el street fue algo que vino después. Y digamos, la categoría reina era el halfpipe. Y a mí siempre me ha gustado la velocidad, pero yo bajaba muy rápido, de hecho hice muchos temas de descenso, me gustaba saltar muchas escaleras, de hecho, bueno, en su día era como... Pero no porque hiciese ollies muy grandes, sino porque cogía mucha velocidad. Básicamente era una cuestión de velocidad. Entonces yo siempre he hecho mucho, de hecho en campeonatos de street yo tengo como muy buenas posiciones, pero porque el street incluso tenía rampas. O sea, campeonatos de street eran casi rampas. Pero sí es cierto que a mí el tema del halfpipe siempre me ha gustado. Quizá el hecho de querer ser astronauta y esas cosas, pues el skate te hace estar más cerca de la luna, ¿no? Hombre, es más alto. Una modalidad muy exigente y más sumado a esa época que... Es más atlética, digamos, porque exige mucho a nivel de fortaleza física. Pero bueno, entonces los skaters, o sea, no calentábamos nunca, no hemos estirado ni un... No existía una rutina para eso. Nada, vamos, y no ibas al fisio ni ibas nada, y ahí estábamos todo el día ronchados, pero seguías dándole. Y luego cuando también el patinar por la calle o subir agarrados a la moto, tal, todavía las leyes eran un poco más laxas en cuanto a eso. Las motos iban sin casco, o sea, está hablando de una época todavía, la tele ya empezaba a ser en color, no, es broma, ¿no? Pero estamos hablando de un principio donde había igual un poco más de... Y sí es cierto que éramos muy raros, éramos muy outsiders, porque ver a gente montado en un patín por la calle, pues era algo raro, no era muy conocido. Y cuando, por ejemplo, en Basauri hicieron las pistas de skate, subía mucha gente a ver, que era como un espectáculo, ¿no? Ver el tema del skate. Es verdad que también en Basose teníais un halfpipe. También. Sí, ese halfpipe le faltaba el cupping. O sea, tenía un cupping que estaba muy metido, y era de aluminio en un principio. O sea, no era un buen halfpipe. Ahí no aprendíamos mucho. Íbamos más a Deusto a patinar en halfpipe, pero yo recuerdo que cuando el mejor halfpipe que había estaba en Madrid, el Puerta de Hierro, que tenemos que ir hasta Madrid a patinar, y cuando veías aquello era enorme, o sea, era mucho más grande. Pues aquí estamos hablando de un halfpipe de 2,80, 3 metros, y ya tenemos un halfpipe de 4 metros, donde cambia totalmente la forma de patinar. Entonces, realmente no sabíamos patinar en halfpipe. Y aprendíamos a patinar en halfpipe cuando íbamos a un campeonato. Igual, me acuerdo cuando fuimos a Munster a una prueba del campeonato del mundo, y mientras otros estaban calentando, tú estabas aprendiendo a hacer trucos en las rondas previas del campeonato, porque no habíamos patinado en un halfpipe todavía casi en nuestra vida, ¿no? Y eso era la forma de ir aprendiendo mientras ibas haciendo. Entonces, bueno, era emocionante, era divertido, pero bueno, en halfpipe, por ejemplo, así como en street ya estoy hablando de los 90, empezaba a haber gente en la escena en España que eran buenos y podían competir a nivel internacional. En halfpipe siempre ha habido una diferencia, o sea, esto era el tercer mundo del halfpipe, porque no había halfpipes, no había una cultura de halfpipe. Entonces, el mejor de halfpipe de España era me acuerdo que en el año 91 se hizo una prueba del mundo en el Palau Sant Jordi, en Barcelona. Entonces construyeron un halfpipe grande y a los mejores skaters, a los 5 de street y 5 de halfpipe, nos invitaron porque como era en España, pero era la National Skateboarding Association, era como la NBA del skate de Estados Unidos, pero que se hacía como una prueba exótica, como iban a ser las Olimpiadas en Barcelona y se inauguraba el Palau Sant Jordi. Entonces es como, imagínate que a un campeonato de la NBA pues te invitan se va a hacer una prueba a uno de la CB, ¿no? A Mozambique, y ahí te invitan a alguno de Mozambique también a participar con los de la NBA, pues una cosa muy, muy parecida. Claro, los 5 últimos que quedamos de street y de halfpipe éramos los 5 que nos habían invitado. Bueno, creo que no éramos 5 porque hubo alguno que ni se atrevió a patinar, ¿no? Entonces mientras tú te hacías un aéreo de medio metro, venía Danny Way y te hacía Mac Twist a 3 metros, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, te enfrentabas con esa peña ya, ¿eh? Claro, sí. Yo he competido contra Tony Hawk, contra tal, varias veces, bueno, pero porque te tocaba, pero no porque hubiese había un nivel, vamos, sigue habiendo una diferencia muy grande. Aunque ahora ya empieza a haber algunos chavales en halfpipe que compiten, pero entonces estábamos años luz.
pero nos divertíamos igual o más que ellos. O sea, os movíais bastante a competiciones, tanto fuera de España como... Bueno, sí, algunas de ellas. Aquí digamos que los que éramos los menos malos en Halfpipe, pues quedábamos primeros del Warped Tour y tal, y en California o por Europa, por ahí, pues sí nos han invitado a competir internacionalmente. Pero bueno, era... disfrutar. Era disfrutar, porque en Halfpipe éramos muy malos, muy malos. Vamos a empezar con el tema, con el mundo del marketing y emprendimiento, porque con 14 años ya recibiste tus primeros patrocinadores, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran? Pues bueno, sobre todo H Street, que era patrocinador de tablas y bueno, algunas marcas a través de una distribuidora, porque entonces iban a través de las distribuidoras y eso, bueno, pues estaba guay porque, primero, te daban todo el material y además hacíamos exhibiciones y te pagaban dinero. Entonces imagínate un chaval de 14 años que vas a hacer una exhibición, te lo pasas de maravilla, te pagan dinero y encima no tienes que gastar en nada porque el patín te lo regalan, la ropa te la regalan, los viajes te los pagan. Pues yo no éramos como ricos. Pues una buena vida, rockstar. Sí, éramos como rockstar. Me acuerdo una vez en Logroño, una exhibición para hacer los deportes, lleno de gente, y después firmar camisetas y tal. Y pues, ¿quién? Teníamos 14 años, era una cosa como muy... Entonces, bueno, fue una época en la que, como estaba todo por hacer, pues estuvo muy guay, la verdad, estuvo muy bien. Y luego el skate se profesionalizó mucho, había que ser más exigente, había que hacer más cosas y el skate ha llegado, ¿no?, a ser un deporte de ya más serio, ¿no? Pero entonces era como muy de pioneros. O sea, ibas por la calle bajando cuestas en patín y te miraba todo el mundo, ¿no? Oye, qué cosa más rara. Sí, por ejemplo, yo me colaba en las carreras de Goitiberas, las bajadas de Goitiberas, les pedía, oye, ¿puedo...? Y claro, porque... Y a mí me gustaba el tema del descenso, más lo de Sector 9, pues me daban material y para bajar cuestas, pero claro, nunca no entrenaba, no veías nada y entonces decías, a ver hasta que me mate. Hasta que me pare el asfalto de alguna manera. Y claro, ahora se hace con buzos de moto, tal cual, entonces era como ir a pecho descubierto. Entonces bueno, era un momento en el que ronchamos mucho y oye, hemos llegado hasta aquí más o menos vivos. Aunque yo tengo la espalda hecho un 8, un titanio por todos lados, pero bueno, se mantiene en forma todavía. Bueno, sí, mira, ahora patino menos, pero me rompo más. Un poco el equilibrio va... El verano pasado me rompí la muñeca otra vez y tampoco haciendo grandes cosas, que ahora en una pequeña caída pues es bueno, por 2. Es por 2, por 3, sí. Luego cuando ya un poco más mayor, cuando tenías 16, como que te he apuntado aquí de una entrevista que te saqué, como que... Sufrió una crisis el patín y tú creaste como una tienda. Sí, creo online. Que tenía como 15 años así. Entonces yo tenía un patrocinador de Madrid y Sessions, y aquí los distribuidores y las tiendas como que pues, cerraron. Todas las pocas tiendas después de un boom cerraron. Y claro, y la gente me decía, los amigos, oye, que no tengo para comprar ruedas, rodamientos, tablas. Entonces yo le dije, bueno, voy a hablar con mi patrocinador a ver si puedo conseguir alguna. Entonces empecé a pedir para algunos amigos y al final, pues bueno, me pedían, oye, Gorka, una tabla, tal. Y claro, estamos hablando, pues esto tenía que ser el año 92, 93, no, ¿qué digo? No, 92, no, 89, 89, así. Internet todavía no existía, ni había nada de esto. Entonces, las tiendas online eran tiendas por teléfono. Entonces, a la noche... a partir de las 8 de la tarde yo me ponía en casa en el teléfono ese con espiral, el teléfono de mis padres, sí, de baquelita, y la gente me llamaba, yo cogía el pedido, lo mandaba, llamaba por teléfono a la mañana a Madrid, a la distribuidora, por giro postal mandaba el dinero que me daban y luego quedaba el fin de semana para repartir material. Y no era por sacar dinero, era porque mis amigos tuviesen por poder patinar, ¿no? Entonces, sí, el tema del e-commerce yo lo llevo desde hace... No era pero era commerce. Y ya llegaba todo bien, el dinero de vuelta y bueno, la tabla. Todavía hay gente que me debe pasta. Sí, todavía hay gente que me debe pasta. Bueno. Con la inflación es mucho dinero, ¿eh? Yeah. Qué pena no tener Bizum, ¿eh? En esa época ahorraría mejores... Sí, ahí entonces montamos también Zebra, el club de skate, montábamos el Basori Skate Aldea, o sea, había mucha
mucho activismo, mucho que crear cosas, mucho construir por la comunidad, porque estaba todo por construir, ¿no? Entonces, y a mí siempre me ha llevado a intentar hacer cosas, a intentar... Tener la iniciativa, ¿no? Sí, yo creo que entonces éramos... Bueno, yo creo que siempre ha habido más los pasivos y los activos, ¿no? Pero entonces, como estaba todo por hacer y nadie lo hacía, si tú no lo hacías, pues era una cosa que decías, pues, hay que ponerse, hay que remangarse y hacer. Y entonces, bueno. Y cuando, llegó la universidad y ahí te metiste a de todo. Tengo apuntado aquí camarero, bueno, sí. Hacías viajes de nieve. Montaba viajes a la nieve. Todo, ¿no? Ahora me parecerá raro, pero entonces, claro, para ir a la nieve había que llenar un autobús y entonces yo vendía viajes a la nieve con un mayorista. Entonces decía, oye, si te lleno 50 plazas, me regalas 2 y me das tal, ¿no? Entonces, bueno, pues era la forma de sacarte por ir a la nieve gratis, que también estuve compitiendo. Porque fíjate, en el tema del snowboard, uno de mis patrocinadores empezó a traer también material de snowboard y yo no había ido a la nieve 4 veces con esquís, pero no era mi medio. Y la primera vez que fui a la nieve, de repente, me regalaron una tabla y unos guantes, lo demás no tenía prácticamente nada, creo que iba con alguna bolsa de plástico por ahí todavía, era daba un poco pena, pero claro, el tema del skate, pues ir a la nieve, cuando todavía no había mucho nivel nativo de snowboard, pues creo que octavo de España en snowboard, al de 3 días de ir a la nieve, o sea, pero fíjate qué malos eran los otros, pero claro, en tema del, pues bueno, sabías hacer trucos de forma natural, que encima, además llevo los pies pegados, esto es más fácil todavía. ¿Te gustaba la velocidad de una mezcla? Y bueno, esa sí fue la etapa de la nieve también. Pero sí, hacíamos muchas cosas. Luego, cuando acabé la universidad, cogí la Vespa. Aquí con la Vespa tengo alguna aventura también, porque Larry, el difunto Larry, que murió en un accidente de coche, pues no sé, en el 92 o algo así, que era uno de los grandes skaters de Basauri. Nos fuimos él y yo en Vespa hasta Madrid a patinar y volver en un fin de semana. Y nos pasó de todo en aquel viaje. Pero hacíamos otras cosas. Ahora ir en Vespa, pues a nadie se le ocurre. No es buena idea. No es ni una moto digna para algunos, ¿no? Pero la Vespa es de las mejores motos que... ¿Te fuiste a Londres también con ella? Sí, luego me fui a Londres en Vespa, y con el patín y toda la historia. Casi no... Iba como un moro, pero en Vespa. O sea, encargado de cosas, pero en Vespa. Cuando aceleraba, de todo el piso que llevaba, hacía caballito sin querer, porque tenía mucho peso atrás. Y sí, luego de ahí me fui estuve en Londres unos cuantos años, luego a la India, y cuando volví, pues me ofrecieron trabajar en el departamento de marketing, como chico de los recados, del departamento de marketing de uno de mis patrocinadores de RIF. Y luego ahí, bueno, empecé en el mundo del marketing. Eso, tengo apuntado eso, RIF, y también me tienes que contar, porque tenías como una autocaravana, ¿no? Con el que recorrías España, de tienda en tienda. ¿Cómo fue la época esa? Ahí lo que... Bueno, se aprovecharon de mí un poco, pero cosa que me encantó, ahora lo veo como algo bueno, pero dijeron, oye, mira, pues tienes que ir a visitar todas las tiendas de donde vendemos Porque RIF había entrado en España... RIF llevaba, pero vendía solamente chancletas y justo empezaba a traer calzado, y con el tema del calzado empezó con el tema del skate. Pero bueno, a mí me metieron porque había que poner la publicidad, los expositores en las tiendas, y luego los fines de semana, como yo hacía surf, skate, snowboard, pues metía al equipo de surf o de skate o snowboard que fui creando yo poco a poco, porque eran pues como mis amigos y tal. Nadie tenía sponsor de chancletas, pues sí, yo te doy chancletas. Luego ya hicimos zapatillas y aquí lo que ocurrió también fue que hubo un gran boom con el tema de RIF, creció muchísimo y teníamos mucho dinero. Entonces las zapatillas para patinar eran bastante malas, pero teníamos dinero. Entonces fuimos de los primeros que empezamos a pagar a los skaters, porque entonces les daban material, ¿no? Y ahí, de hecho, algún distribuidor ya me llamó diciendo, no puedes hacer esto porque tú vienes de una marca que no es de skate, que era de surf, vienes al mundo del skate y vienes con el talonario a contratar a gente. Yo lo que quería era que los skaters pudieran vivir de patinar, ¿no? Porque no solamente con material, y si lo pagaban los que compraban chancletas de surf, pues oye, pues bienvenido sea. Es un poco es aprovecharse del dinero de otros, pero para que venga el skate. Organizábamos campeonatos, hacíamos un montón de cosas. Y el tema era que en aquella autocaravana, los fines de semana, pues invitábamos a un fotógrafo y con el equipo, y nos íbamos fin de semana o semanas enteras, nos íbamos por ahí, pues no sé, hemos estado grabando en Italia, en Francia, en un montón de sitios, y con el surf también. Pero luego entre semana, mi trabajo era ir de tienda en tienda con los presentadores. Pero ¿qué ocurría? Que mi casa era la autocaravana. O sea, yo trabajaba 24 horas al día y me pagaban una mierda, pero era feliz.
Bueno, era feliz. Entonces, bueno, luego de ahí ya evolucionó y acabé dirigiendo el marketing de la empresa y me fui a Estados Unidos con la misma, con Riff, ¿no? A trabajar en marketing desde ahí. O sea, fue un tiempo muy, muy bonito donde yo vivía en autocaravana. Además, la gente, como salía en todas las revistas de surf, ski, de snowboard, pues veían por ahí, la gente te pitaba, tal, era como... Es decir, que lo que hiciste tampoco era nada raro, porque hoy en día cuando han entrado Nike, Adidas al tema skate, han hecho lo mismo, llegar con un talonario y... Sí, a ver, la gente dice que esto es malo para la industria, pero es aprovecharse del dinero de otros. O sea, si Nike hace dinero con el baloncesto y lo quiere traer al skate, oye, pues que se aproveche el skate. Hay gente que está viviendo hoy en día... Ese purismo, al igual que con lo de las Olimpiadas, ¿no? Que mucha gente decía que estaba en contra de que el skate fuese un deporte olímpico, y digo, oye, bueno, si tú quieres seguir patinando como patinas todos los días, que haya otra gente que quiera competir en las Olimpiadas, no te impide que tú sigas siendo un purista, entre comillas, ¿no? O sea, esto es a más, y todo lo que aporte a más, pues a nadie le hace... O sea, tú puedes seguir jugando a fútbol con tus dos amigos en la playa y no tiene nada que ver con que el fútbol sea un deporte de millonarios. Una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, yo siempre creo que todo lo que aporte, bienvenido sea. Quizás lo veo desde un punto de vista muy práctico, ¿no? Pero... Bueno, está bien, todo el mundo tiene que dar su opinión y si no, que se aguanten. Alguna me dirá, tal, siempre me han vendido, ¿no? Hay que ser práctico en la vida. ¿Y cuándo acabó la aventura de Riff? O sea, ¿tuviste 3-5 años más o menos? Luego acabé en California, de ahí lo dejé lo de California y volví y empecé a trabajar como especie de consultor de marketing y trabajé para Sanchesky, que querían relanzar la marca, trabajé para Quicksilver una temporada y luego allá me salí, bueno, y monté en aquella época, un poco antes monté... lo tengo aquí apuntado, puede ser... una empresa de pistas de skate, sí, Soda Rams. Sí, hubo dos cosas. Primero montamos Board Circus, que era una especie de... Era un show de donde metíamos todo el tema del deporte urbano, es como los Strength Games, una cosa más pequeño, pero creamos una pista de skate y había grafitis, DJs, tal, y era como un tour itinerante. Aquello funcionó un tiempo, pero tampoco fue más, pero de construir aquella primera pista de skate fue donde fui aprendiendo a construir, la experiencia de construir una pista de skate. Y de ahí dijimos, bueno, nos pidió un ayuntamiento aquella pista y tal, y dijimos, oye, ¿por qué no construimos para hacer pistas de skate? Y ahí creamos Soda Rams y hacíamos pistas de skate para ayuntamientos. Y que fue un tiempo también de mucha investigación y mucha innovación, porque teníamos que hacer... O sea, mi idea era patinar en madera es lo más agradable, ¿no? Es como te caes y es como más agradable. Pero claro, madera no puede estar a la intemperie. Entonces había que inventar algo que aguantase a la intemperie y fuese de madera. Entonces, pues ahí... creamos, se me ocurrió un sistema de cómo se hacen las tablas de skate, que son diferentes láminas que se van pegando y luego una prensa y tal, pues eso, pues creamos una prensa enorme, que no cabe en esta sala, con la forma de una curva. Entonces íbamos pegando diferentes capas con cola, y cuando la capa de arriba era una capa de formica, mira cómo es una empresa de aquí de Galdacao, pues era esa formica, pero le lijábamos la parte que está súper, esto es formica, mira, pues le lijábamos la parte lisa, le damos una rugosidad para que se convirtiese como la madera, ¿no? Que también en qué lija, qué grano, una lijadora enorme, o sea, tuvimos que innovar bastante. Y eso salía de la prensa ya curvado y era todo una capa así de gorda, de una madera muy compacta, pero era como patinar en madera. Y luego el tema de los tornillos, tirafondos, ha habido mucha... La verdad es que al final conseguimos, pero sí es cierto que en ese proceso de aprendizaje pues se hicieron varios skateparks que tampoco salieron tan bien, ¿no? Hasta que encontramos la madera buena, la forma de hacerlo. Entonces, bueno, esta innovación... ¿No quieres dar nombres de algún skatepark que salió sí, mal? Pues el primero que hicimos fue de Arrigorriaga y aquello, pues, el de forma era maravilloso, pero no duraba. Cosa que luego nos salió dinero porque teníamos que mantenerlos y cosas, ¿no? Pero sí, hemos hecho como muchos skateparks. Luego una vez que ya estaba todo montado, y siempre me gustó mucho el innovar, en la ingeniería, ese tipo de cosas. Luego ya era menos interesante y traspase el negocio aquel de las pistas. Porque tu formación de qué era, o sea, que tú estudiaste... yo quería ser como Cousteau, como Jacques Cousteau, quería hacer ciencias del mar, pero con esto del skate no me dio la nota para entrar porque era muy alta la nota para ir a Canarias a estudiar aquello, y al final
había una posibilidad de hacer un curso, hacer magisterio y luego un curso puente. Al final yo de formación yo hice magisterio, pero cuando acabé magisterio dije, yo no quiero seguir estudiando más. Y al final, fíjate, acabo en el mundo del marketing, la tecnología, que no tiene nada que ver con el magisterio. Soy más de aprender que de enseñar, así que no. Pero bueno, pero... Curioso, pensaba que igual te habías metido alguna rama ahí de... No. No. Y cuando terminaste todo eso, también se creó una marca de skate, Agroskate. Sí, bueno, con Richard y Robert Garay en Guernica ellos habían empezado con el tema de la primera edición de Agroskate. Y la historia es que yo fui a patinar aquellos días y me encantaba aquello y lo daba todo. Que aquel día era como un día de euforia y entonces, bueno, hice muy buenas migas con... Yo no era de Guernica, porque esa marca nació en Guernica, pero hice muy buenas migas con ellos y entre muchas cosas, pues a mí vi que las camisetas funcionaban y tal, y dije, oye, ¿por qué no convertimos esto en una marca? Ya que tiene marca, convertimos esto en una... Entonces yo me encargaba del diseño de la producción de una línea de ropa, porque ahí mi ama pues tenía una tienda de confección, de ropa y tal, hay algo en casa, pero bueno, luego fue una época de ir a buscar materiales, de fusilar marcas de otras cosas, hacer los patrones, hacíamos pantalones chinos como miles, teníamos creo que 60, 70 tiendas en España que vendían, o sea, la verdad es que iba muy bien, pero esas cosas que yo he ido cogiendo y... Ya venías de llevar marcas, obviamente. Sí, pero... ¿No se te hizo tan difícil? Pero eso fue, digamos que mi trabajo en todo esto, junto con Richard, era diseñar una marca de ropa. Hacíamos chubasqueros, hacíamos pantalones, construíamos, o sea, no era pegarle también teníamos la línea de camisetas que diseñaba Robert, por supuesto era como lo más conocido, pero construimos una marca como muy, muy sofisticada para lo que había entonces, ¿no? De hecho, yo, como luego salió Volcom con un montón pues quizá fuimos un poco previos, cogíamos mucho entonces temas de la época del mundo del básquet, cómo lo adaptábamos al skate, hacíamos un montón de cosas y mi trabajo era pues patronaje, era fábricas de confección, era buscar materiales. Entonces fue una época que aprendí muchísimo del mundo de la moda. ¿Llegasteis a tener patinadores a la marca o...? La verdad es que no era necesario, o sea, no patrocinábamos a nadie, pero es que la gente el tema de Agroskate era una marca, fíjate que como marca así como sofisticada, el nombre no es nada bueno, no. Pero tuvo, o sea, todas las tiendas de skate tenían que tener Agroskate. Y funcionó bastante bien, hasta que al final nos fuimos, como fue más nosotros que estábamos, porque lo hacíamos a part-time, hacíamos otras cosas, que no nos daba la vida, fue creciendo y lo fuimos parando. Y Robert se ha quedado con lo de las camisetas y tal. Sigue funcionando, él sigue funcionando. A nivel escala menor. Escala más pequeña. De hecho, ahora os animo a todos a que os compréis una camiseta Agroskate, que Robert sigue haciendo. Está la página, no recuerdo ahora, pero Robert sigue vendiendo, sigue haciendo sus grandes diseños. Pero no tenía tampoco la marca una filosofía así, yo qué sé. Es que, por ejemplo, vino Pablo y dijo, vamos a hacer como Agroskate, que es patinar troncos... Es que de ahí nació... A ver, Agroskate nació de un personaje que había creado Robert, que es Manurro. Sí, Manurro. Manurro, y de ahí salió, pues, los diseños de Agroskate venían un poco de ese mundo imaginario que se había inventado Robert, un skater de Guernica, que como era el skate rural, ¿no? Entonces ahí se hacían grinds en troncos y se bajaba por las campas esa era un poco la idea. Y ese concepto se llevó a un evento que también era totalmente anárquico, totalmente donde el mejor no era el mejor skater, sino el que más se divertía y el que hacía más el cabra. Entonces ahí no ganaba el mejor skater, ganaba el que más sudaba y el que más... el que más hacía el loco. Y con esa filosofía, pues bueno, que no era una marca para los mejores, sino para... Los más locos. Sí, o sea, un poco... Básicamente. Muy bien, muy bien. Y bueno, y ahora pasó todo eso y ¿ahora en qué está metido Gorka Muñecas? Ahora que se cambié radicalmente, el mundo del marketing me llevó a montar algunas agencias de publicidad, vendí alguna, y luego de ahí al mundo de la producción audiovisual, al principio de la producción audiovisual para Internet. Y de ahí me llevó a empezar un primer proyecto de tecnología y me fui a vivir a Silicon Valley, estuve una temporada, luego en Nueva York unos cuantos años y luego Miami otra época. Entonces, he estado con temas de startups y de tecnología y es a lo que me dedico ahora.
me dedico a temas con la tecnología intentar crear, solucionar problemas de impacto social y medioambiental. Cómo poder reducir las emisiones de CO2, cómo poder ayudar a las personas a que tengan mejor vida desde la tecnología. Eso es lo que me dedico ahora. Muy curioso. También he visto algo así como que marketing de influencia, que has hablado de ello. Sí, eso fue una de las startups. Después de volver de Estados Unidos, me fui a Barcelona y allí monté un proyecto que tenía que ver con el mundo de la publicidad, del marketing digital, que era una tecnología que era para comercializar el tema de marketing de influencers, como hacer que las marcas pudieran encontrar influencers y sistemas de pago. Estuve en una temporada con ese proyecto que fracasó, no fue bien. Pero hay mucho, en skate hay mucho de eso. ¿Tú te has fijado si hay...? La verdad es que... o sea, el marketing que ha tenido el skate, me refiero, pues ha salido en demasiadas cosas, colonias, todo, o sea... La verdad es que no lo sé, porque eso digamos que ha sido hace no tanto, o sea, hace como 6, 7 años, yo estaba ya como muy fuera de la industria del skate, y además yo hacía la tecnología que iba por debajo, tampoco tenía ninguna relación con ningún influencer ni con nada de eso. Digamos, vendíamos la tecnología a las agencias. Pero el mundo del skate, la verdad es que los skaters han sabido, o sea, no han sabido aprovecharse esa imagen que todo el mundo la quería, pero que el skater, por no venderse, por intentar ser purista, no ha sabido aprovecharse de esa imagen urbana de que podía vender cosas, ¿no? Pero los skaters siempre han sido como muy, no, a mí no, si esto no es del skate, yo no voy a hacer tal y cual, ¿no? Y ha sido una pena, porque eso también hace que el skate, más visibilidad. También sea más visibilidad y se convierta en algo más premium. Y ese purismo que siempre ha habido en el skate, evitando, no, lo de fuera no lo queremos, somos nosotros, ha hecho que sea como muy difícil. De hecho, a mí me ofrecieron trabajar en RIF entonces, porque quizá era uno de los pocos, o por lo menos que había demostrado que a ti te dan material o te pagan dinero porque tú vendes algo y tienes que entender bien esa transacción. No te dan el material porque eres bueno. A nadie le interesa que tú seas bueno. Le interesa si tú vas a vender algo, ¿no? Y esa visión de por qué hay skaters que están patrocinados, pues eran algunos que no lo querían entender, ¿no? Entonces, pues eso me ha llevado, a que yo sí, luego yo sí he hecho anuncios de televisión, he hecho algunas cosas con el tema del skate, porque yo creía que era bueno para mí e incluso bueno para el skate. O sea, yo hice un anuncio de Fanta y que se vea Fanta y el skate, pues siempre es mejor que no se vea el badminton y Fanta, ¿no? Pues eso le va a dar más visión. A día de hoy en redes sociales se ve que algunos skaters cuidan mucho su imagen, dado que van ligados a una marca y tienen que representar esa marca. Ahora ha cambiado mucho. Ahora sí es cierto que ha cambiado mucho. Pero en los 80, los 90, había que ser macarra y había que ser outsider y no... La movida era nuestra movida, ¿no? Sí, y los de fuera, no. Son unos posers y nada más. Pero no se dan cuenta que gracias a que los posers compraban zapatillas, ellos podían irse a un viaje que se lo pagaba su marca, ¿no? Sí, como la Janowski mismamente, que se vendía a todo el mundo. Claro. Y muchas más. Hemos hablado del marketing, ¿algún consejo así alguien que quiera emprender algo sobre el skate? ¿Ves que hay dinero en el skate o...? A ver, escuelas que están creando nuevos puestos de trabajo. Sí, fíjate, el tema del skate, ahora hay una industria, hay gente que se puede dedicar al skate sin ser patinador o sin montar una tienda. Siempre hay muchas oportunidades. Es cierto que el skate pues tiene esas limitaciones de que es un deporte duro, es un deporte que tampoco es para todos. Por ejemplo, ahora el surf skate, pues que ha reblandecido un poquito y abre... Pero siempre hay algo que se puede inventar. Siempre hay un modelo de negocio que se puede aportar. Y aparte, si tienes esa visión y esa pasión, trabajar en algo que además te gusta es genial. El qué, no lo sé, pero seguro que cada día hay propuestas nuevas, tiene que haber. También yo creo que, por ejemplo, el tema del skate ha evolucionado en materiales muy poco. Desde los últimos 30 años, hay algunas tablas ahora con fibra de carbono entre medio, tal, pero ha evolucionado muy poco. Creo que hay muchas posibilidades de hacer... De evolucionar ahí, ¿no? Y luego como negocios, pues creo que hay mucha gente que tiene ganas de patinar
y ahora ya es un círculo menos cerrado, pero antes era como muy cerrado. O sea, si no tenías un amigo que patinaba, ¿cómo meterte? ¿Cómo ir a una pista de skate tú solo allí, ¿no? Yo creo que ahí ahora todo está más abierto y hay muchas posibilidades, sobre todo, bueno, algo que es obvio, entonces no había chicas que patinasen. Y ahora el skate, las chicas es cierto que el skate duele más que otros deportes y hay quizá no es para todos los cuerpos, ni para todos la selección natural. Hay una selección natural, pero no digo sean chicas o chicos. Al que no le gusta sufrir, pues que no se haga skater. Pero también es cierto que ahora es cierto que las escuelas te enseñan de una forma en la que puedes aprender como con más seguridad. Aunque también yo tengo una crítica con las escuelas, es que yo antes de ponerme de pies en el patín hice muchos kilómetros sentado. Antes de hacer el primer ollie hice muchos kilómetros de pie. Y antes de tirarme de una pista hice infinitas millas. Y ahora el segundo día ya te ponen a tirarte de una pista y la vida ha cambiado, lo queremos ya todo muy rápido. Pero es que el skate no deja de ser una muy buena herramienta para ir a por el pan. Y para bajar cuestas y para disfrutar simplemente que patinar no es solamente hacer flip varials 360, hay un universo en el que se puede disfrutar muchísimo sin levantar el patín del suelo. Y tenemos que transmitir también eso, ¿no? Que el skate es el viento en la cara y ir más rápido que el resto de los peatones y desafiar la gravedad, sin hacer mucho más. Y cuando la gente descubre eso del skate, no tiene por qué ser muy peligroso y mucha más gente irá en patín. Te has adelantado a la pregunta de qué es el skate, yo creo, con estas palabras. Bueno, el skate, el skate para cada uno es algo diferente. O sea, para el skate para algunos es... No, pero lo has escrito muy bien, eso del aire en la cara. Bueno, es que y luego, para cada uno, en un momento de la vida, para mí el skate ahora no es lo mismo que en los años 80, ni en los 90, ni en los 2000. Yo sigo patinando, claro, ahora... Bueno, el otro día ahí tuvimos una sesión de halfpipe, que todavía estábamos ahí... Sí, ¿para el Gurechoco te apuntaste? En Gurechoco sí, estuvimos ahí. Sí, estuvimos ahí. Y bueno, pues el skate es ahí lo que nuestros huesos nos dejó. El Emilio la partió. Emilio, y una sesión con Emilio, Ivonne, gente que todavía le sigue dando mucho. Yo patino muy poco, igual me tiro un halfpipe cada 2 años, pero bueno, eso, para mantener saber que estás... Ahí hicimos, es que ya ponerte las protecciones, el casco y a veces dices, hostia, esto qué alto está, ¿no? Parece que ya está más alto. Pero bueno, hay una buena sesión, una buena sudada y todavía, y a pesar de tener casi 50 años, que tengo 49, todavía quiero ser astronauta. Entonces tengo que seguir entrenando con el patín. ¿Sigues bajando por el pan en el patín o ya eso ya...? No, pero sí, las que bajar cuestas siempre siempre me ha encantado la velocidad. Eso sí. ¿Y ahora dónde patinas o cómo disfrutas del patín? Pues, a ver, suelo patinar en Sope, en el skatepark de lo de la playa, vivo lo de la cantera, de vez en cuando, alguna vez. Alguna vez suelo venir a Basauri para recordar viejos tiempos, o sea que también es cierto que me rompí la muñeca hace no mucho, haciendo una tontería. ¿Tiras al Embarca o vas No. Yo, fíjate, el Embarca tengo una historia, y es que el primer grind en el Embarca lo hice yo. Todavía el Embarca iba a ser un parque de Ibarrola con unas esculturas, entonces el difunto Larry y yo, que íbamos en la Vespa, él conducía, yo todavía no tenía ni carnet de conducir, él me llevaba, íbamos buscando bordillos, o sea, nuestra idea era buscar bordillos, buscar cosas y paramos allí y vimos que estaban haciendo las gradas, pero todavía no había ni el suelo ni nada, y ahí un poquito de suelo que había, pues nos hicimos un grind que a ver cómo... Claro, el primer grind es como duro porque todavía no está... Pero ni le dimos importancia todavía no habíamos visto el potencial que tenía aquello. Y luego, fíjate, ha sido algo bastante... Yo en Embarca iba a saltar las gradas grandes, hacer el ice collie, hacer ese tipo de cosas, porque yo no he sido mucho de darle muchas vueltas al patín. Entonces, no he sido mucho del Embarca, realmente. He sido más de curvas, más de ir rápido. A mí siempre me ha gustado ir más rápido. Hacer menos cosas, porque tampoco no he sido muy técnico, pero hacer cosas más rápido. Yo diría que Basauri a día de hoy, junto a la cantera, y mira que ellos han tenido todas las facilidades del mundo, cerca de la playa, el surf, tal,
en el interior, Basauri es donde más skates ha respirado. Sí, Basauri ha sido una meca o sea, es una meca del skate que viene gente de muchas partes del mundo a patinar, cosa que es algo que los basauritarras ni saben, Ya, porque es algo que ni saben. Es una marca, Basauri como marca, en el skate es una marca potente, ¿no? Pero sí, la verdad es que hemos tenido entre suerte, porque lo del marca no ha sido a posta, y que bueno, también ha habido una escena pues que ha sabido llevarla, ¿no? Pues hay gente muy que han estado durante muchos años y continúan ahí, continúan dándole, que no es fácil estar 30 y pico años encima del patín y no aburrirte o no dedicarte a otra cosa. Sí, pero bueno, había en todo este camino mucha gente pues que o te lesionas, o te aburres, o te vas a vivir a otro sitio, o tu novia no te deja, o te dedicas a otra cosa, ¿no? Ese tipo de cosas, porque ha habido de todo tipo de situaciones en la vida, y luego momentos en los que patinas más, patinas menos, vas, vuelves, y yo creo que el que ha patinado... Y hace poco yo leí un artículo sobre por qué los skaters son buenos emprendedores, ¿no? Ese no tener miedo al fracaso, porque el skate es constantemente fracasar. O sea, intentas un truco, fallas. Y ese no miedo al fracaso de volver a levantarte cada vez que te caes, pues es también un poco el tema del emprendimiento, ¿no? También como los negocios no salen a la primera y tienes que volver a intentarlo. Entonces yo creo que el skater tiene una actitud diferente ante la vida. Supongo que el ciclista tendrá otra, ni mejor ni peor, ¿no? Pero el skater pues tiene esa. Y sobre todo haces algo que a pesar de lo que duele, la satisfacción es mayor. Y cuando lo consigues, pues aunque te duelan los huesos, ha merecido la pena. Todas esas situaciones las has vivido también en tus startups, ¿no? Mucho. Joder, en el trabajo, en las startups se fracasa mucho. Hasta que, bueno, alguno da sus frutos y ahí está. Bueno, ahí estamos. A ver si estamos nosotros también con el podcast. Sí, no, esta es una iniciativa genial. O sea, más escucho muchos podcasts y se aprende mucho con los podcasts. Sobre todo más porque puedes escucharlos mientras haces otras cosas, mientras patinas, YouTube está bien y salimos muy guapos todos, ¿no? Pero si lo escuchas en Spotify, pues bueno, siempre el multitasking te viene bien. Está bien esta iniciativa porque es verdad, como lo que hemos hablado antes de las escuelas y demás, que pues ahora la gente empieza a aprender por ese método y tal, pero tampoco yo creo que hay cultura. Entonces, podcast, gente como tú que viene aquí a charlar, la gente se tiene que nutrir de cómo antes era el skate, a saber hoy en día por qué, cómo está funcionando. Todo lo que hay ahora es porque otros hemos hecho otra cosa antes, ¿no? Y no tanto por el tema de las pistas o los materiales o todo eso, sino también porque que un deporte se mantenga o no se mantenga también es por la pasión de los que estamos. ¿Cuántos deportes no se practican ahora y que se practicaban hace años? El skate, si se ha mantenido, es también por la pasión de los que había antes, que han sabido transmitir esa pasión a nuevas generaciones y que se va manteniendo. Entonces que yo creo que es importante, no es por echar flores a nadie, ¿no? Pero saber, oye, esto viene porque hace 30 años unos chavales con 12, 13 años hicieron algo. Y previamente a nosotros también ha habido otros. Mucho antes tampoco, porque no existe el skate. No. Pero sí es cierto que todo tiene una historia. Y no es para vanagloriarse nada, simplemente por saber. Y también porque quizá los que estáis ahora, pues tengáis ¿qué vais a ceder a las siguientes generaciones, ¿no? Y cuál va a ser vuestro legado y sobre los hombros de quién se va a construir la siguiente evolución del skate, que no sabremos cómo será el skate. Que el skate igual vuelve a la prehistoria otra vez y es simplemente a hacer carvings, o ya vamos a saltar más alto y más rápido y más largo y con más vueltas. Sin ruedas ahí levitando. O sin ruedas, bueno, eso en Regreso al Futuro ya se vio aquello, eso ya está imaginado. Igual no vivimos para verlo, pero... Hay que verlo, ¿no? Pero bueno, no sé, se ha inventado el tema de la lija que no rompa zapatillas. No sé, las tablas que ya están más cerca, que te duren más tiempo. Y hay muchas cosas, ¿no? O unas ruedas donde tengan la dureza híbrida, ¿no? Que puedas patinar, no sé. Hay que imaginar cosas para luego se podrá hacer o no, quién sabe. Pues nada, Borja, tío, ha sido un placer hablar contigo.
has contestado ya un poco a la de skate y bueno, ¿qué te ha parecido el podcast de Skate Brody? No, me encanta. Además, a mí yo cuento historias del abuelo Cebolleta. Cada vez me hacen recordar. No es que tenga como mucho. Como que me encante el pasado por ser el pasado. Yo creo que mi futuro y el de todos creo que tiene que ser más emocionante que el pasado. Pero la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. O sea, yo le agradezco mucho al skate porque me ha hecho vivir algo que gracias al skate he vivido un tipo de vida que de otra forma no lo hubiese vivido, ¿no? He conocido gente muy interesante, he viajado a sitios increíbles, he tenido que superar la gravedad muchas veces, ¿no? Y este podcast es genial, que se puedan contar historias de los que estuvimos y de los que están ahora, o sea, que la gente sepa todo, y es una iniciativa genial, este esfuerzo que estés haciendo for free, además, oye, que también hay que valorar que haya este tipo de cosas. Ahora fuera de cámaras nos va a contar cómo monetizarlo, pero... Pero bueno, esa es creo que es una buena iniciativa que ya era hora de que hubiese algo. Así. Sí, y además en esta zona que ha habido mucho patín. Sí, hostia, aquí ha habido... Euskadi, mira, siempre... Me acuerdo que en los campeonatos, en los 80, 90, siempre eran, pues, el 60% de los skaters eran vascos y luego otro 40% era del resto del estado, ¿no? O sea, que aquí ha habido un nivel siempre muy, muy bueno. Muy bueno. Sigue habiéndolo, ¿eh? También echas un vistazo... Y yo creo que la escena actual también hay un porcentaje muy... Bueno, pues oye, tenemos aquí algo que hay que ponerlo en valor. Pues muchas gracias, Gorka. Nos despedimos ya de este capítulo, así que muchas gracias. Nada, gracias a todos por escuchar. Bueno, no tendrás nada que anunciar ni nada. No vendo nada. Libre, no vendo nada. Perfecto. Bueno, hasta la próxima, chicos. Agur. Paso ligero bordeando la medianoche. Tengo pintura y paredes, ya tengo el broche. Paso ligero bordeando la medianoche. Run, run, run.